Amén. Bienvenidos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar para poner en manos del Señor lo que vamos a compartir de la palabra. El Señor nos respalde y a ustedes que les dé sabiduría para recibirla y atesorar esas verdades en el corazón. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Un momentito más de pie. Cierre sus ojos un momento. Padre, te damos gracias, porque tú nos has hablado de diferentes maneras y tu palabra es la profecía más certera. Y todo lo que has hablado hoy, que tu diestra no se ha cortado, que tu presencia está con nosotros, que tú nos darás la salida, que tú nos respaldarás en todo. Te pido, mi Dios, que podamos entender y comprender que tus planes son perfectos y nosotros somos tus hijos, y todo lo que tú envías de tu palabra es para levantarnos en victoria, para que podamos creer lo que tú tienes planificado para nosotros, y que ya no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que podamos entender y comprender de que tú nos escogiste con un propósito. Fuimos predestinados y esa predestinación se tiene que cumplir en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo, declaramos que hoy tú nos vas a hablar. Amén y amén y amén. Amén. Hoy vamos a compartir un tema que se llama la salvación es por gracia y es un don de Dios. Quiero compartirles esta palabra. Tal vez los versos que voy a utilizar los hemos escuchado, pero quiero compartir lo que el Señor inquietó mi corazón durante estos días sobre la importancia que tenemos de valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Ciertamente tenemos conflictos ahorita, tenemos problemas, tenemos momentos difíciles, pero tenemos que creer que Dios nos va a respaldar durante el tiempo que estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dios va a abrir puertas, Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos, porque muchas veces lo que estamos pasando lo estamos viviendo tal vez por errores y por no haber atendido la voz de Dios, pero Dios quiere hoy que nos demos cuenta que Él es el Dios que hace todo nuevo. Amén. Él es el Dios de oportunidades. Amén. Pero ahora quiero comparar este privilegio de poder recibir de parte de Dios el respaldo para nuestras vidas. También tenemos un compromiso, y ese compromiso que tenemos delante de Dios está dicho en la palabra, pero muchos no lo han recibido para ponerlo en práctica, y entonces a la hora de ponerlo en práctica en medio de cualquier situación se van a dar cuenta cómo Dios va a responder en las necesidades que tenemos. ¿Sí? No sé si me expliqué. Amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces acá la palabra nos dice en clara que la salvación a la cual, o mejor dicho, la cual nos alcanzó por medio de Cristo, es un regalo de Dios, es por gracia. Y entonces nosotros, cuando venimos a la revelación de la salvación que nos ha concedido Cristo, sabemos que vamos a depender de aquel que nos salvó.
Y aquel que nos salvó es poderoso porque ya hizo la obra más grande, la obra más maravillosa. El hombre recibió el milagro más sorprendente, que es la salvación. Amén. Amén. Alábele. Entonces, hemos sido salvados. Pero muchos de los problemas que tenemos todavía tienen que tener solución. Porque la salvación no implica, oiga, la salvación implica el perdón de pecados. Implica la redención y ser justificados delante del Padre. Pero las consecuencias de lo que hemos hecho, Dios no nos va a dejar y no nos va a abandonar y nos va a dar la salida de todas las situaciones que veníamos arrastrando. ¿Me estoy explicando? Porque el salvo no es que venga y automáticamente todo desapareció. Los problemas desaparecieron. Dios nos da la capacidad, pero Dios nos ha dado una clave para que cuando venimos al reino, venimos al reino admirable de Cristo, porque somos salvos, Él nos va a poner a hacer cosas que nunca hubiésemos pensado que íbamos a hacer. Y es empezar a creer de que Dios nos llamó a trabajar en su reino. Y lo que muchas veces es que las personas quieren primero la respuesta de sus problemas y después quieren trabajar en el reino. Y lo que no se han dado cuenta que cuando reconocen su salvación, debemos, mejor dicho, trabajar en el reino, y a la medida que trabajamos en el reino, van a venir las respuestas de Dios. Amén. Ahora, miren, pues, entonces voy a compartirles que la salvación es por gracia. Les voy a hablar que es la gracia. La gracia es, ustedes de los que apuntan, es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. Lo voy a repetir nuevamente. ¿Sí? Que la gracia es el don de Dios. Es un don de Dios que eleva a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. Quiere decir que nosotros, antes de ser salvos, éramos criaturas naturales, racionales. Pensábamos, nos conducíamos en la tierra, y entonces Dios nos da su gracia, y esa gracia, al salvarnos, nos eleva de la naturaleza natural a la naturaleza sobrenatural de ser hijos de Dios y partícipes de su vida. ¿Sí? Ok. Entonces, en esa dimensión, siendo partícipes de la vida de Dios y siendo hijos de Dios, tenemos que cultivarnos como hijos de Dios. Y eso es lo que no han entendido muchas personas, de que piensan de que están todo el tiempo oyendo el mensaje de la palabra y quieren respuestas a sus necesidades, cuando Dios está diciendo que como hijos tienen que empezar a cultivarse como personas que ya fueron elevadas a la dimensión de hijos y a la participación de la naturaleza divina a la cual Dios nos llamó. ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén? Entonces, la gracia que Dios manifiesta a nosotros los hombres por la fe en nuestro Señor Jesucristo, primeramente estamos creyendo que Él ya perdonó nuestros pecados. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que no se siente perdonado. Y Dios está diciendo en esta hora que Él perdonó todos nuestros pecados y que Él quiere trabajar con nosotros para que nosotros podamos darnos cuenta de los privilegios que tenemos como hijos de Dios
y lo que nosotros estamos esperando como respuesta va a venir como añadidura. ¿Amén? Ahora, para darnos el privilegio de una nueva vida, todo lo que hizo el Señor por nosotros tenemos que valorarlo. Por eso, la demanda en el corazón de nosotros es valorar lo que Él hizo con nosotros. Quiero invitarlo que esa gracia que manifestó Dios por medio de Cristo tuvo un alto precio y el Señor lo pagó. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Entonces yo quiero que usted vaya ubicándose en lo espiritual. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso hablamos de que fuimos justificados, porque nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Quiere decir que ninguno de nosotros merecía lo que hoy tenemos. Usted y yo no habíamos hecho ningún mérito para ser salvos. Dios hizo toda la obra redentora por medio de Cristo, muestra su gracia, y Cristo, siendo santo, se hizo pecado por nosotros. ¿Amén? Y entonces nosotros ahora somos justicia de Dios, hemos sido justificados. Y esa dimensión que Dios hoy quiere que valoremos en nuestro corazón es que la necesidad que tenga alguien que me escuche en esta hora, el problema que está atravesando en este momento, va a tener respuesta, pero Dios puso en mi corazón que yo hablara de lo más importante que valoremos es lo que Él ya por gracia hizo por nosotros. Y si usted cree en ese milagro de salvación, ¿cómo no va a creer que el problema que tiene una respuesta, tiene una solución? Él es el Dios de los imposibles, Él es el Dios grande, Él es el Dios poderoso. Si hizo la obra más grande de que su Hijo se hizo pecado por nosotros, ¿cómo no puede darnos lo que estamos pidiendo? Entonces hoy el Señor puso en mi corazón que valoremos la salvación, que valoremos la obra de justicia que Él hizo, que valoremos el regalo de Dios, que fuimos trasladados de la naturaleza racional como criaturas a la dimensión de hijos de Dios, participantes de la vida de Dios. Amén. Ahora, esa salvación, como ya dijimos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y además ninguna obra de nosotros nos pudo justificar, solo la obra de Cristo. Ahora es importante ver en el contexto de lo que estamos hablando, que usted y yo estamos llamados a mantenernos en la voluntad de Dios durante el proceso de vida. Desde el momento que usted fue salvo, empieza a correr un cronos de tiempo, ¿sí? Un cronos de tiempo. Yo llevo 30 y algo de años de convertido, ¿sí? Desde que me convertí empezó el cronos del tiempo. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted convertido. Cronos. En el cronos de mi tiempo yo he visto el kairos de Dios, he visto el tiempo de Dios. En el cronos usted tiene que ver el tiempo de Dios. En el cronos, oiga, he cometido errores como hombre, pero he visto el tiempo de Dios de darme siempre oportunidad. Amén. No sé si me estoy explicando. En el cronos que usted tiene de tiempo que se convirtió, ha cometido errores posiblemente, pero ahora tiene que aprender a ver el kairos de Dios, porque usted hoy tiene que salir convencido de la gran salvación que ha recibido y tiene que retribuir de una manera o de otra gratitud al Dios que lo hizo todo por usted. Amén. Entonces, en ese lapso de tiempo, usted y yo vamos hacia una meta, y esa meta es estar preparados
para el día que el Señor venga. Y el Señor va a venir por una iglesia que aprendió a reconocer que fue salvado para salir de la dimensión natural de criatura a la dimensión de hijo de Dios, y que el Señor le dio respuesta a sus necesidades en medio de las pruebas, porque aprendió a cultivarse a través de trabajar en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Ya encontró el clic? Ahora, dése cuenta, por favor. Ahora, volvamos a Efesios 2:10. Entonces, todos los salvos, las criaturas convertidas en hijos de Dios, trasladados a esa dimensión, vienen a ser parte de lo que dice Efesios 2:10. Las criaturas ya convertidos en hijos de Dios se convierten en hechura suya, criados en Cristo Jesús. Entonces aquí viene lo que el Señor ha demandado siempre para los hijos: para buenas obras. Amén, para buenas obras. Puede levantar su mano y decir: Dios me salvó para que haga buenas obras. Entonces no hay pierde, hay que hacer buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero ¿qué sucede con el hombre, con el ser humano? Con usted no, con otros. Es que cuando vienen al reino, quieren la respuesta de su necesidad y se empecinan con la necesidad, y no saben de que Dios quiere cultivarlo como hijo, conociendo su voluntad, conociendo su plan, conociendo que Él preparó buenas obras para que usted ande en ellas. Entonces lo que Dios le dice a su corazón en esta hora es que cuando usted le cree al Señor, va a ver el resultado de lo que usted está pidiendo. Amén. Amén. Ahora, esto es importante. Yo meditaba estos días y mi querido yerno me compartió algo y le dije: espérese, le voy a hablar algo. Bueno, entonces, la situación es de que nosotros como personas queremos el suplido de nuestras necesidades. Y por la necesidad, perdone que le hable así, por la necesidad que se nos suplan las necesidades, y nos olvida, ya tenemos lo más grande. Y Dios me ha demandado durante estos días es que valoremos la salvación, pero que hoy salgamos habilitados para conocer la voluntad del Padre y conocer las obras. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es Hijo. Ese misterio de la piedad, Dios se hizo hombre. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Es el misterio de la piedad. Pero como hombre, Él vino a cumplir obras también. Y la obra más maravillosa fue que Él se hizo pecado por usted, que Él dio su vida por usted. Y por esa obra usted ha recibido el don de Dios y ha recibido salvación. Pero Él vino a trabajar. Él es el que, al que yo predico, es el que dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Amén. El que yo predico es aquel que dijo: que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y entonces nosotros estamos aprendiendo como hijos a hacer la voluntad. Y entonces precisamente tal vez lo que estamos esperando nos obstaculiza el recibir los privilegios que Dios preparó de antemano. Si a mí me pregunta con mente racional, yo diría que mi mente hace 30 años estaba más enfocada en mis metas terrenales. Pero hoy me preguntan, es que ahora estoy enfocado
a mis metas espirituales. Pero Dios ha sufrido durante todo este tiempo. Y Dios ha restaurado, Dios ha fortalecido, Dios nos ha sacado. Y Dios quiere sacarlo hoy. Amén. Juan capítulo 10, versos 37 y 38. Juan 10, 37 al 38. Dice la palabra: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, vea, esto es bien importante, aprendamos de Jesús. Jesús estaba siendo increpado, estaba siendo perseguido, porque querían todo tiempo los fariseos, los saduceos, todos querían tenderle trampas para ver cómo él caía en las garras de ellos, porque no entendían el plan de Jesús ni el plan de Dios. Pensaban de que él era un charlatán, ya lo hablamos hace unas semanas. Pensaban que Jesús era un charlatán, pensaban que Jesús era un engañador, que era un hombre cualquiera. No pensaban que era el Mesías. Y por eso cuando Jesús dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Entonces él tenía revelación de las obras del Padre. Y durante todo el desarrollo de su ministerio, él hizo las obras del Padre. Pero la obra culminante fue la salvación, al costo de hacerse el pecado, y al costo de morir, y al costo de derramar su sangre. Y por ese derramamiento de sangre, por esa muerte, usted y yo somos justificados. Y entonces la criatura racional es trasladada a la dimensión de hijo. Y entonces el hijo, igual que el hijo mayor, porque ahora Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Perdonen, ¿qué corona tenemos nosotros para no hacer nada? Amén. Usted no le va a servir al pastor, usted no le va a servir a hombre alguno, le va a servir a aquel que preparó las obras y le dio el don de la gracia de la salvación. A él sea toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces Jesús dio el ejemplo. Entonces póngase usted en lugar de Jesús, y yo también me pongo en lugar de Jesús, y podemos decir: aunque no me crean a mí, crean en las obras que estaban haciendo. Ahora se lo pongo en palabras de Jesús, que dijo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceré. ¿Cómo será conocido usted como cristiano? ¿Cómo seré conocido como cristiano? Por los frutos. Entonces tal vez no creen en mí, pero van a ver mis frutos, van a ver mis obras. Voy a levantar su mano por primera vez hoy en esta predicación y decir: me conocerán los que me conocerán por mis obras. ¿Qué está haciendo usted en el reino? ¿Qué estoy haciendo en el reino? Usted está llamado a conocer la voluntad del Padre y a conocer las obras que el Padre preparó de antemano para hacerlas, porque a través de eso se va a cultivar. Ahora, la pregunta de muchos es: ¿será que estaré preparado? Ninguno está preparado. Ninguno. Pero a la hora de demostrar gratitud y fidelidad al Dios que nos ha salvado, hermanos, la capacidad viene de parte de Él y nos dará las virtudes para que cumplamos el trabajo que Él quiere que hagamos. ¿Ven? Ahora, las obras que hacemos van a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Las obras que el Padre preparó nos cultivan para ser transformados a la imagen del Hijo. Ahora nos vamos a ir a otra porción de la palabra. Vamos a Efesios capítulo 4,
verso 11 al 14. Esta porción de Efesios la voy a leer en dos versiones. Mire qué importante es que vayamos a la palabra despacio. ¿Ya estamos? Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora le voy a leer la misma porción bíblica en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dice dones: gracia. Por gracia yo soy algo, por gracia soy pastor. Por gracia usted es hijo de Dios, es salvo y es hijo de Dios. Pero usted no sabe, en un momento determinado Dios preparó de antemano que usted puede ejercer el ministerio. Y está así, a verlo, o pensando que no, que tal vez ya sabe que lo tiene que hacer y no lo hace. Amén. Ahora, dice la palabra: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces yo, como su servidor, como pastor, estoy preparando este remanente porque usted tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Ahora, así rapidito le voy a explicar. Yo estoy enseñando aquí para que usted sea habilitado para que trabaje en la obra del Señor. Lo estoy preparando. Pero usted a su vez tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Porque van a venir muchas personas nuevas que usted tiene que prepararlas. Cuando dicen: no, usted lo escogieron para irse de viaje a tal. ¡Ay! A usted el Señor lo escogió, oiga, para preparar al pueblo de Dios. Un día yo estuve sentado como usted, no sabía nada, pero Dios me llamó y aquí estoy. Pues yo le digo, me dio salvación, perdonó mis pecados, me dio salvación y me dio en la gracia me da el ministerio. Ahora, ¿cree usted que Dios es bueno con usted también? Pero solamente estamos enfocados: Señor, dame esto, dame lo otro, si me das un nuevo trabajo, si me das la provisión, que si este negocio sale bien, Señor, que me quite este dolor, que me quite esta situación. Estamos pidiendo un montón de cosas y no estamos diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Yo sabía que no iban a haber muchos aplausos hoy. O le daba un aplauso al Señor. Amén. Entonces los ministerios fueron dados porque tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Oiga, usted tiene que ser maduro. Maduro en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
Quiere decir, hermanos, dice claramente que usted tiene que alcanzar la medida de Cristo, el hermano mayor. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mis amados, el Señor Jesucristo viene por una iglesia madura, una iglesia que se dejó tratar, una iglesia que se dejó perfeccionar. Y todo esto lo vamos a lograr a través de atrevernos a empezar a trabajar en la obra del Señor. Amén. De decirle: Señor, yo anhelo. ¿Cuántos de ustedes han estado orando para que el Señor yo quiero que me des el privilegio de predicar? ¿No le han pedido al Señor? Yo sí le hemos pedido otras cosas. Señor, yo anhelo con todo mi corazón que me dé revelación para profetizar. Señor, yo sé que faltan algunos instrumentos, Señor, aunque tenga los dedos los más tiesos, pero voy a aprender a tocar el piano. ¿No cree usted? Pero queremos respuesta de nuestro Dios. Hoy vamos a orar por las necesidades, pero primero vamos a orar, vamos a comprometer a trabajar en tu obra. Amén. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo de esto, hermanos? Porque las obras en el reino son importantísimas. Dice la palabra que usted tiene que estar como maduro, perfeccionado, alcanzar la estatura de Cristo. Vaya conmigo a primera de Pedro 1:5. Y le dije: Señor, ayúdame, porque lo que yo recibí quiero acomodarlo para que se pueda digerir. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora le pregunto a la honorable congregación: ¿cuál es esa salvación preparada para el tiempo postrero? La parusía, la venida de Cristo. Ahora, Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia perfeccionada, una iglesia que trabajó. Perdonen, hermanos amados, tengo que decirlo, no viene por oyentes, no viene por admiradores, viene por personas, hombres que vivieron agradecidos todo el tiempo que vivieron en el Cronos, viendo el Kairos de Dios, que dejaron la naturaleza racional de humanos a ser hijos de Dios. Y entendieron que había que trabajar. Porque a la medida que se trabaja, se cultiva la vida espiritual. Y entonces el compromiso de cada uno de ustedes no es con nadie humano, sino con el Señor. Y entonces ve con responsabilidad el objetivo de alcanzar esa salvación preparada para el tiempo postrero. Y se va a sumergir a la palabra y va a discernir que todo lo que tenemos que hacer es trabajar en la obra. Y el Señor va a cumplir lo que dice en Mateo 6: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Voy a levantar su mano y decir conmigo: Señor, tú conoces mi añadidura, quiero que me la suplas, pero hoy tengo la demanda de buscar tu reino y tu justicia. Y entonces buscar el reino y la justicia de Dios es decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que trabajar? ¿En qué soy útil en el reino? Amén. Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3.
Apocalipsis 3, verso número 2. ¿Ya llegó? Dice la palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pues sí son importantes las obras. ¿Sí? Muy importante. Ya somos salvos, sí, pero para alcanzar lo postrero, nuestras obras son importantes. Pero por los afanes de la vida no nos preocupamos por decir qué tengo que hacer. Ahora, Apocalipsis 3:5. ¿Ya estamos? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, usted discierne lo que dice la palabra: y no borraré. El que reacciona y empieza a trabajar y a mejorar sus obras delante del Señor, porque reconoce que no eran perfectas sus obras. Y entonces eso quiere decir que el que no reaccione, su nombre será, entonces la salvación sí se pierde. Ahora, la salvación se pierde. Algunos podemos estar trabajando, pero no es lo que Dios quiere que trabajemos. Entonces, usted sabe perfectamente que el día que venga el Señor por su iglesia, una iglesia que va a estar al 100%, y los que no estén al 100%, usted sabe que es lo que va a suceder con ellos. ¿Qué sucede? ¿Se van a? No. Tribulación. ¿Sí? Voy a repetir para que vayamos claros. El que no reacciona para hacer obras, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Pero algunos tienen obras, pero no llegaron al 100%. Cuando Cristo venga, viene por una iglesia del 100%. Y los que no llegaron al 100%, se van a la tribulación, y a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Nosotros estamos lavando las vestiduras en este tiempo. Por favor, ustedes por eso vienen los viernes, porque están siendo enseñados, porque yo no estoy hablando de mi propia cuenta, estoy hablando de la palabra de Dios. Y este es un remanente precioso, pero faltan muchos todavía de este remanente. Pero tenemos que tener discernimiento de que es el tiempo de trabajar, porque tenemos que tener nuestras obras cada día aceptables delante de Dios. Amén. Porque cuando oigamos los rumores de guerra, cuando oigamos las señales, no nos tenemos que preocupar por lo que va a venir, sino que ya tenemos mayor discernimiento de lo que nos espera. Es lo que Dios quiere. Amén. Ahora, rápidamente, Juan el Bautista, ¿se recuerda usted de Juan el Bautista? Predicaba: detrás de mí viene uno que yo bautizo con agua, el que viene detrás de mí los va a bautizar con fuego. ¿Recuerda? Él era el que preparó el camino, era el Elías que iba a preparar el camino del Mesías. En un momento y le decía: arrepiéntanse, raza de víboras, le decía a los fariseos. Era bien radical, bien directo, y era valiente. Y desafió a Herodes, le dijo que era una zorra, y en fin. Se conoce que Juan el Bautista fue tremendo. Pero en un momento determinado, Herodes se cansó y lo agarró y lo metió en la cárcel. Y usted conoce la historia que la hija de ¿cómo se llama? De Herodías,
la hija de Herodías hizo un baile, le impresionó el baile, le dijo, pídeme lo que quieras que yo te voy a complacer. Y entonces Herodías la persuadió y le dijo, pide la cabeza de Juan. Y entonces la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan y mataron a Juan, ¿sí? Pero antes de eso, Juan dudó de Jesús, porque envió a sus discípulos y fue a preguntar. Vayan con Jesús de Nazaret y pregúntenle si es el que tenía que venir o esperamos a otro, dijo. Por eso hay que leer un poquito. Dudó. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros la duda puede llevarnos a perder la cabeza. Juan perdió la cabeza. Bueno, yo no sé si el plan de Dios era que así muriera, pero llegó un momento determinado como humano que dudó que Jesús era el Mesías. ¿Cuántas personas pueden estar dudando de todo lo que nos demanda la palabra? Pero hoy le digo con toda la certeza, Dios va a suplir lo que usted está pasando, pero comprométase. Creo que, mire, las dos palabras proféticas fueron bien certeras, pero en medio de lo que estaba ministrando Julita dijo algo. Si Dios va a responder en algo, no se olvide y no se aleje de Él. Algo así dijiste. Dios va a responder. ¿Cuántos tienen necesidad hoy? Amén. Ahora ya no tenemos necesidad. Entonces, primeramente vamos a orar al Padre para que nos ayude a digerir la palabra y tengamos un voto de consagración al Señor para trabajar en la obra. Predique a Cristo, evangelice, traiga a una persona. Es el primer trabajo que hacemos. Vamos a hablar de la salvación que tenemos. Vamos a hablarle a otros. Nuestra prioridad va a ser hablar de lo que tenemos. Nos ponemos de pie, por favor. Cierre sus ojitos, por favor. Cierra sus manos, siéntalas al cielo. Digámosle al Señor gracias, porque tú me has salvado. Tú has hecho la obra más maravillosa, darme salvación. Me perdonaste mis pecados. Me libraste de toda maldad. Un regalo maravilloso que me has dado. Y tú pagaste el precio. Te hiciste pecado por nosotros. Derramaste tu sangre y por tu muerte tengo salvación. Ese es el milagro más grande que pueda reconocer hombre alguno. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Quiero valorarte, quiero tener gratitud en mi corazón por lo que tú has hecho. ¿Habrá alguna persona que está aquí en esta hora que se quiera reconciliar con Jesús? Decirle: Señor, quiero reconocerte en mi corazón como el Señor de mi vida. ¿Habrá alguien que levanta su mano hoy para decirle: Señor Jesús, yo quiero entregar mi vida a ti?
quiero consagrarme a ti. Quiero conocer tu voluntad. Sé que hay obras que tú preparaste para mi vida y quiero aprender a conocerlas y trabajar en ellas. Señor, dame la sabiduría para poder trabajar en tu obra. Señor, tú has hablado en esta hora. Nuestras vidas tienen un sentido. Tú conoces mi corazón. Me has hablado. Conoces mis necesidades. Y hoy pongo delante de ti todas estas necesidades, estas aflicciones. Yo quiero que todo lo que me está pasando en esta hora, este afán, esta carga, estos problemas, no me obstaculicen el poder servirte, el poder trabajar en tu obra. Yo sé que a la medida de que yo disponga mi corazón para ti, tú vas a hacer tu obra en mi vida. Tú me vas a abrir puertas que estaban cerradas. Tú me vas a fortalecer. Tú me dijiste que tu mano hoy no se ha cortado para salvar. Señor, que has extendido tu misericordia hacia mí. Señor, hoy vengo declarando que creo en esta palabra. Todo lo que está pasando no me va a detener para servirte. Voy a ser testimonio de tu obra en mi vida. Muchas gracias. Más de ti y habitar en tu presencia. Estamos delante de ti. Haz tu obra en nosotros y queremos tener gratitud por todas tus promesas del tiempo actual y del venidero. Gracias por darnos el privilegio de empezar a trabajar en tu obra. A ti sea toda la honra, toda la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz y bendecido retorno. Y recuerde que Dios es fiel.